Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro tras aceptar la renuncia de François Bayrou, quien ayer perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional. El político designado por el mandatario se desempeñaba como ministro de Defensa. Israel lanzó bombardeos aéreos en Qatar contra la delegación negociadora de Hamas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la operación y dijo que los líderes no tendrán inmunidad en ningún lugar. A su vez, Qatar desmintió haber sido informado por Estados Unidos antes del bombardeo. En Nepal, esposa de un ex primer ministro murió tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes irrumpieron e incendiaron su vivienda en Katmandú. Al mismo tiempo, el mandatario Sharma Oli renunció mientras que el parlamento nepalí también fue incendiado durante las protestas en las que murieron al menos 19 jóvenes y que continúan pese a que ya se levantó el bloqueo a las redes sociales. Iniciamos en Francia. El presidente Emmanuel Macron designó a un nuevo primer ministro, tras la renuncia de François Bayrou, quien ayer perdió un voto de confianza que él mismo convocó. Se trata de Sébastien Lecornu, político de 39 años que se desempeñaba como ministro de Defensa. Así lo anunciaba el Palacio del Elíseo. El presidente de la República ha nombrado primer ministro a Sébastien Lecornu. Le ha encargado que consulte a las fuerzas políticas representantes en el Parlamento con vistas a aprobar un presupuesto para la nación y alcanzar los acuerdos indispensables para las decisiones de los próximos meses. De Francia vamos a Medio Oriente. En Qatar, Israel bombardeó por aire la sede en Doha, donde se encontraba la delegación negociadora de Hamas, revisando la propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, que fue impulsada por Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que se trató de una operación independiente y justifica que fue ordenada en respuesta al tiroteo perpetrado ayer en Jerusalén del Este, en el que murieron 6 personas, y que este martes fue reivindicado por la milicia. Según el brazo armado de Hamas, el equipo negociador sobrevivió, pero al menos 5 integrantes del grupo palestino murieron, y entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya, que encabeza el grupo negociador. Albert Naya nos amplía. Tel Aviv cruzó otra línea roja, usando la fuerza aérea contra el equipo negociador de Hamas en Doha. Netanyahu señalaba el atentado del lunes como justificante para atacar a la delegación. Ayer, tras los atentados mortales perpetrados en Jerusalén y Gaza, el primer ministro Netanyahu ordenó a todas las fuerzas de seguridad que se prepararan para la posibilidad de eliminar a los líderes de Hamas. El ministro de Defensa apoyó plenamente esta propuesta. Hoy al mediodía, ante la oportunidad operativa y tras consultar con todos los jefes del sistema de seguridad y contar con su pleno respaldo, el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron poner en práctica la orden dada anoche al Ejército y al Servicio de Seguridad Interior, que la ejecutaron de manera precisa y óptima. La condena llegó desde distintos flancos, entre países de la región, Liga Árabe o las mismas Naciones Unidas. Acabamos de enterarnos de los ataques israelíes en Qatar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego, no para destruirlo. Permanent ceasefire, not destroying it. Un ataque que se produjo el mismo día en que el ministro de Exteriores israelí afirmó que su gobierno aceptó la última propuesta de Trump para un alto el fuego bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la franja y que jamás deponga las armas. Todo en un contexto de destrucción en la franja. Los llamados a evacuar Ciudad de Gaza y las continuas muertes se mezclan con un ataque que no solamente dinamita la soberanía de Qatar, también busca matar a los negociadores. Y tras el ataque contra la delegación negociadora de Hamas en Doha, Israel aceptó la propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza impulsada por el gobierno de Donald Trump. El premier israelí defendió la operación y dijo que los líderes no tendrán inmunidad en ningún lugar. Se acabaron los días en que los líderes terroristas podían gozar de inmunidad en cualquier lugar. No permitiré que se dé esa inmunidad a quienes asesinan a nuestro pueblo.
Y seguimos hablando de los territorios palestinos, pero ahora de las operaciones israelíes en la Cisjordania ocupada, ya que luego del atentado protagonizado por Hamás el lunes en Jerusalén del Este, Tel Aviv anunció nuevas demoliciones de casas y anulación de permisos de trabajo para esta población. Por su parte, los residentes denuncian un castigo colectivo y un recrudecimiento de la violencia por parte del ejército y de los colonos israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza. Un ejemplo de ello fue el asesinato de 2 adolescentes de 14 años. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Israel profundiza sus operaciones en Cisjordania. Mientras la guerra en Gaza sigue, en el otro territorio palestino recrudecen las acciones ordenadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Esto luego de que 2 palestinos mataran a 6 personas e hirieran a una treintena en Jerusalén el lunes. El ejército ordenó el cierre total de la zona de donde provenían los atacantes y este martes dijo que sus agentes están ampliando las actividades antiterroristas en la división de Judea y Samaria. Nombre bíblico para aludir a Cisjordania ocupada. Y el ministro de Defensa anunció: esta mañana di instrucciones para imponer sanciones civiles a los familiares y residentes de las aldeas de los terroristas que llevaron a cabo el ataque asesino en Jerusalén anoche, y para demoler toda estructura ilegal en las aldeas y revocar 750 licencias de empleo y permisos de entrada a Israel. Según el ejército israelí, el desempleo en Cisjordania ronda el 30% y más de 26.000 palestinos tienen permiso para trabajar en Israel y en las colonias. La respuesta de Netanyahu fue leída entre los palestinos como un castigo colectivo. Israel ocupa Cisjordania desde 1967, pero desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, tanto las operaciones del ejército como la violencia de colonos israelíes ha ido creciendo. El lunes, 2 adolescentes palestinos, ambos de 14 años, fueron asesinados en el campo de refugiados de Jenin mientras intentaban recuperar parte de sus pertenencias en sus hogares. Pretenden matar a todo el pueblo palestino, niños, adultos y jóvenes por igual. Tal y como hicieron en Gaza, harán lo mismo en Cisjordania, eso es obvio. Contactado por la agencia AFP, el ejército israelí dijo que la zona estaba bajo orden de cierre y que dispararon cuando lo que llamaron sospechosos se acercaron a ellos. Medios israelíes dijeron este martes que el ejército se está preparando para posibles disturbios en Cisjordania este mes, ante las medidas previstas por la ONU para reconocer un Estado palestino, la guerra en Gaza, los anuncios oficiales sobre la ilegal anexión israelí de territorios palestinos y la profundización de la crisis económica en estos territorios. Ahora vamos al continente asiático. En Nepal continúan las protestas en las que murieron al menos 19 jóvenes, pese a que ya se levantó el bloqueo a las redes sociales que desató la ira de la generación Z. El primer ministro KP Sharma Oli renunció este martes y la casa de su antecesor en Katmandú fue invadida e incendiada por manifestantes y eso provocó la muerte de su esposa tras sufrir graves quemaduras. El parlamento nepalí también fue incendiado durante un nuevo día de protestas. Más detalles con William Gasso. Sharma Oli no resistió a la presión de la calle. Tras un día de manifestaciones que dejó 19 muertos, el lunes en Katmandú, el primer ministro nepalés renunció este martes. En consideración de la situación adversa en el país, he presentado mi renuncia con efecto a partir de hoy para facilitar la solución al problema y contribuir a resolverlo políticamente de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, la dimisión del primer ministro no permitió calmar de inmediato la ira de los manifestantes, jóvenes en su mayoría. Desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades y algunos de ellos prendieron fuego a la residencia del jefe del gobierno y a otros edificios gubernamentales. Los manifestantes ahora denuncian el uso descontrolado de la fuerza contra ellos y siguen criticando lo que consideran ser autoridades corruptas. Corrupción. Luchamos contra la corrupción. Este es el lema de nuestra protesta. Luchar contra la corrupción. Gobierno asesino. Estamos muy tristes por todo esto. Nunca imaginamos que llegaría a este punto. La multitudinaria protesta en las calles muestra claramente la frustración y decepción de la generación joven. Y a pesar de todo esto, creo que esta protesta debe continuar. Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, el gobierno restableció el acceso a las redes sociales en un intento de calmar la situación. El bloqueo de las plataformas el viernes pasado, incluso Facebook, Instagram y YouTube, desencadenó las protestas que aún no han terminado. El martes, los comercios y las escuelas seguían cerradas en la capital.
Y en Estados Unidos comenzó el juicio contra Ryan Ruth, la persona acusada de intentar asesinar a Donald Trump en su espacio de golf. En Florida, durante 2024, ocurrió este hecho cuando el republicano era candidato a presidente. El imputado es un trabajador de 59 años que residía en Carolina del Norte y ahora enfrenta 5 cargos de los que se le declaró no culpable hace un año. En información de la región latinoamericana, en Brasil el juez Alexandre de Moraes, que lidera el caso contra Jair Bolsonaro, votó a favor de condenar al expresidente y aseguró que el exmandatario planeó detalladamente asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva y a otras autoridades para así perpetuarse en el poder durante el presunto intento de golpe de Estado ocurrido en enero del 2023. El caso se sigue contra el ultraderechista y otros 7 colaboradores cercanos. Desde Brasilia, nuestra corresponsal Valeria Sacone nos detalló qué implicaciones tienen en el proceso estas afirmaciones del juez instructor. Bueno, por lo pronto, como era esperado, el juez Moraes ha acatado todas las acusaciones de la Fiscalía General del Estado, o sea, ha votado a favor de condenar a los 8 imputados y desde el primer momento de esta larga intervención, que ha durado casi 5 horas, Moraes ha dejado claro de que no había duda de que hubo un intento de golpe y sí hay que esclarecer, ha dicho, su autoría. Además, ha querido dejar muy claro que los actos vandálicos del 8 de enero de 2023 aquí en Brasil, en la Plaza de los Tres Poderes, solo fueron, digamos, la cereza encima de la tarta, porque para él el plan golpista empezó en 2021 y ha citado una serie de intervenciones públicas del expresidente Bolsonaro, tanto en conexiones en directo como, por ejemplo, discursos públicos el 7 de septiembre de 2021, cuando Bolsonaro dijo públicamente: salgo de aquí solamente preso, muerto, con victoria, pero que los canallas saben que no me van a aprender a arrestar nunca. Para él ahí se empieza el golpe y ha mostrado una serie de evidencias, incluso ha llegado a mostrar un PowerPoint con todas las supuestas acusaciones, o sea, las acusaciones según el juez, y este PowerPoint nos recuerda mucho a otro famoso PowerPoint, el que sirvió para incriminar al expresidente Lula, que fue mostrado durante la instrucción del caso Lava Jato. Entonces, parece que ha habido una idea de responder punto por punto a todas las cuestiones avanzadas por la defensa de los 8 imputados y finalmente, con un discurso muy largo y también muy emotivo, ha declarado culpable a estos 8 imputados y ahora se esperan las votaciones de los otros 4 jueces. En el continente africano, Etiopía inauguró este martes la presa hidroeléctrica más grande de África, un proyecto de $5.000 millones que debería de impulsar el desarrollo y transformar a la región. Sin embargo, la obra también está alimentando las tensiones río abajo con países como Sudán y Egipto. Aquí los detalles. En Guba, Etiopía celebra un proyecto que ha tomado más de una década en completarse. La gran presa del Renacimiento genera ahora más de 5.000 megavatios, lo que duplica el suministro eléctrico del país. El primer ministro Abiy Ahmed celebró un logro histórico. Solo aquellos que lo ven en persona pueden comprender su valor. Espero oír eso para que esta generación llegue a ver la presa e invito a toda la gente negra a hacer lo mismo. Ella sola demuestra que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Para muchos etíopes, los beneficios ya son evidentes. Antes, nuestra vida cotidiana dependía de lámparas de gasolina y carbón vegetal, lo que suponía un gran reto. Transportábamos leña al mercado y la vendíamos para comprar gasolina y pan para nuestros hijos. Con la finalización de la presa, toda nuestra comunidad está feliz ahora. La presa se encuentra en el Nilo Azul, que fluye a través de Sudán hasta Egipto. Ubicados aguas abajo, ambos países se ven afectados por la forma en que Etiopía gestiona el embalse. Egipto depende del Nilo para el 90% de su agua y teme que se reduzca el caudal durante las sequías. En Sudán, los expertos advierten de que las liberaciones de agua podrían generar daños. El ministro de Agua de Etiopía rechaza los temores. Gracias a la presa, ahora obtienen entre 3 y 4 veces más agua en los meses secos. Es una bendición para ellos.
Para Addis Abeba, la presa es un símbolo de orgullo. Para sus vecinos es un recordatorio de que el futuro del Nilo debe compartirse con cuidado. Finalizamos con una noticia sobre el mundo de los gamers. Un 13 de septiembre de 1985, un plomero con bigote, vestido con gorra y un overol rojo, llegó para quedarse y revolucionar la industria de los videojuegos. Super Mario Bros. Cumplirá 40 años de sumergirse en tuberías, de brincar para ganarse monedas, pelear con Bowser y salvar a la princesa Peach. Y hoy es recordado por fans que coleccionan decenas de miles de objetos con su figura y atesoran las consolas con las que jugaron por horas desde que tienen memoria. Los despedimos con imágenes precisamente sobre este gran ícono de los videojuegos Super Mario Bros. Gracias por su compañía y hasta la próxima.